Bien. ¿Se acuerdan que yo le hablé en la clase pasada de las famosas pinturas de los sintéticos y los barnices al base del agua? En el caso de los esmaltes sintéticos al agua, la diferencia con el esmalte sintético base solvente es muy poca en el brillo. Después no hay problemas, no hay diferencia. Hasta eso es mucho más dura la pintura al agua, la base de protección que hace. Y en el caso de los barnices en base acuosa o laca base acuosas, no hay casi diferencia. Siempre en el caso de mucho alto brillo, puede tener un gradito menos de brillo que es casi imperceptible, pero la vida útil es superior porque cuando estamos hablando de base acuosa, especialmente los barnices, se pueden colocar todas las protecciones UV. Entonces, ¿qué hace? Ustedes verán los que tienen abertura de madera en su casa que dan hacia el norte o hacia el oeste, todos los años, como mínimo, tienen que lijar todo y volver a pintar porque se rajó todo, el barniz se quedó todo hecho, se fue partiendo, queda horrible. Cuando estamos hablando de pinturas, barniz o lacas base acuosa, al tener la protección esa UV que es totalmente efectiva, no tenemos mucho ese problema, en mucho menor cantidad. Bien, para preparar esto no hay muchas maravillas. O sea, si estamos hablando, siempre tiene que tener la superficie, por ejemplo, voy a pintar sobre una chapa, siempre hay que dar una pequeña lijada para sacar primero toda la parte, si hay una corrosión, o si por ejemplo vamos a pintar una estructura de hierro, todos los caños nuevos vienen con un pequeño aceite para que no se oxiden. Eso es necesario pasarle un líquido que limpia caño, que se llama, que es con un pequeño solvente para sacarle ese aceite. Si no, nunca va a agarrar la pintura ahí. Y después se empiezan a hacer esos globitos. Y después siempre darle una pequeña lijada rápida, más que todo para lograr un mordiente. Todo esto hace que reditúa en la vida útil de esa pintura, especialmente cuando es el exterior, cuando estamos hablando de una reja, que pintar los cañitos de la reja después es muy complejo, cuando está afuera es fácil porque uno los pinta con soplete. Entonces, todos estos detalles estamos hablando que nos va a hacer la vida útil de esa pintura. Yo le pido en estas cosas, por ahí cuando uno dice es odioso. Yo, por ejemplo, tienen que pintar una estructura, antes de empezar a pintar, yo voy con la mano limpia, agarro y paso al caño, le paso la mano casi medio metro, y me miro la mano. Si la mano mío sale sucia, volvé a limpiar. Porque eso hace, estando perfectamente limpio, de que no se me oxide. A no formarse óxido, no, esa pintura me dura una locura. Entonces, el cliente economiza plata. Al mantenerse eso siempre en buenas condiciones, también se luce mal el trabajo nuestro, porque a cabo de 3, 4 años la pintura está perfectamente, toda la gente fue a esa casa, che, qué lindo, ¿quién fue que te hizo esto? Mira qué lindo color, se jugó con esos colores ponerlo. Y son cosas que a nosotros nos da trabajo, por eso nos da trabajo el boca a boca. Bien, después, si yo quiero por ejemplo, algo pintado metálico o lo que sea de madera, que tenga una pintura, un esmalte sintético y lo quiero pasar a una base acuosa, lo puedo hacer tranquilamente. Siempre hay que dar una pequeña lijada y ese material que esté relativamente seco. La ventaja que siempre le reitero, porque muchas veces la mayoría de la gente no lo sabe y muchas veces las pinturerías tampoco lo saben o no lo dicen, es cuando usted pinten con pintura en base esmalte sintético al agua, los blancos se mantienen siempre intactos blancos, no se amarillentan.
Eso es la primera cosa que usted cuando le digan a alguien que va a pintar las puertas de la casa, las ventanas de la casa que dan interior, exterior, ustedes le dicen que eso se va a mantener blanco, ya se acabaron todos los problemas y le utilizan a utilizar ese tipo de pintura. O sea, yo le hago mucho hincapié en esto porque son detalles de que hacen que ustedes se luzcan con el tiempo su trabajo. Porque ustedes pasan a casa y ven todas las paredes, ya las puertas media amarillenta, todo eso, o las rejas media amarillentas, quedan feas. Entonces, esos detalles, cuando por suerte cada vez la tecnología va avanzando, lo podemos como ir mejorando. Así que eso sería un poco el tema pintura de las cosas que ustedes deberían tener en cuenta. Bien, vamos a pasar como uno de los penúltimos temas del programa, el steel frame. Voy a mostrarle a ustedes, compartir un poco pantalla de imágenes. Espere largo para poder mostrarle. El steel frame es un sistema constructivo que se está empezando a utilizar acá en la Argentina. Ya en las ciudades grandes se está usando bastante. Acá todavía hay con una cierta como miedo a utilizar. Esto, por ejemplo, la estructura de una casa se está haciendo como steel frame. Como verán, es algo muy parecido al Douglas, simplemente que todo esto acá es de chapa galvanizada, chapa acerada, para darle una resistencia. Todas estas casas son perfectamente antisísmicas. Tiene con el sistema como el Douglas, donde yo puedo pasar cañerías. Voy pasando las imágenes. Yo puedo hacer techos directamente. Puedo hacer grandes luces sin problema, porque esto todo se calcula. Hay distintos espesores estructurales para hacerlo. Puedo hacer todo tipo de tabiquería. Puedo hacer, por ejemplo, una escalera sin problema. Como verán ustedes acá, hay toda una estructura que va de refuerzo. Acá ya también se ven estructuras de refuerzo. Se pueden hacer casas que verán el tamaño bastante importante y se pueden unir al sistema tradicional de construcción. Podemos colocar tipo de ventana, todo lo que queramos. Este sistema también se hace mucho, se ve como está puesto acá de madera. Ven que estas membranas que están puestas acá, Wichi, no sé si la sentido nombrar. ¿Qué es lo que hacen esto? Estas membranas hacen de que, por ejemplo, cuando uno está hablando, está produciendo vapor. Esto me permite la circulación del vapor en un solo sentido. De adentro hacia afuera sale vapor. Y se puede decir el vapor o la humedad de afuera hacia adentro no pasa. Esto, bueno, si me acuerdo, tendría que llevar un pedacito de esta membrana a la escuela y hacerlo algo fácil. Con una botella, en el sentido, se puede decir como está ahora que se ve la palabra wichi, yo le pongo la botella, la aprieto y no pasa el agua. Se la pongo en el sentido al revés, aprieto y ven que empieza a pasar las gotitas de agua. O sea, es un sistema que se usa mucho con este sistema como aislante de humedad. También, muchas veces cuando son las paredes del exterior, se colocan entre los paneles lana de vidrio para el tema acústico. Como verán, se puede hacer cualquier tipo de cableada sin ningún problema y luces bastante amplias. Todo esto se hace sobre una base de hormigón armado, aclaro. Acá, como verán en la imagen, se está uniendo en la parte de mostrando la casa, cómo quedó terminada y con la otra parte que cómo se hizo un montaje sobre la misma ubicación de la cámara fotográfica. O sea, esto que están viendo acá, este sistema steel frame. O sea,
Yo Profe, no- disculpe. sí, ¿Se hace una platea primero y sobre eso se trabaja? sí, se hace una platea porque se atornilla sobre esa platea toda la estructura. Acá, por ejemplo, en Campo del Oeste, se estaba haciendo una en una esquina y vino la pandemia, estaba armando gente de Córdoba y no le dejaron entrar más a Belleville y quedó la casa como abandonada. Yo calculo un día que irán a terminar, pero si a uno le interesa, la segunda etapa de Campo del Oeste está en una esquina. Si le quieren ver cómo está hecho, están puestas unas paredes, está toda la estructura, está todo bastante armada. Todo esto muchas veces se usa también como doble piel, madera, y muchas veces, ahí creo que tengo otras imágenes. Ahí como verán está toda la platea de abajo, se alcanza a ver perfectamente. Bien. Esto acá, a ver si le puedo acercar un poco la imagen. Esto que están viendo acá son las placas de Durlo para exterior, o muchas de las que conocemos nosotros como placas de fibrocemento, que también se utilizan normalmente en este tipo de estructuras del sistema steel frame. También se puede utilizar así como maderas, se coloca la membrana y en muchos casos, creo que tengo imágenes, se colocan, no, esto acá, las placas de fibrocemento. Son placas de fibrocemento con revoque plástico. Miren, directamente yo le digo esto, ustedes piensan tranquilamente que esto es una estructura de construcción tradicional. Si no, directamente se puede colocar material desplegado y yo puedo revocarlo tranquilamente con revoque tradicional. Se pueden hacer edificios con steel frame. En Estados Unidos ya se están haciendo edificios con steel frame. Un edificio de estos y te lo hacen en 3 meses. Como verán, se puede hacer tranquilamente. Esta es la misma situación. Es una imagen de la casa, como se ve la estructura, y la casa terminada como quedaría con el steel frame. Bien. Espero que corra un poquito esto. Acá estamos viendo un poco cómo es el principio básico de la estructura. Una platea de hormigón, como verán, todo el perímetro donde van las paredes es un poquito más grande, se hace un refuerzo. Los perfiles de acero galvanizado, que armamos la estructura. Y esto va a depender un poco de la altura, separaciones, qué tipo de perfil que hay. Generalmente cuando estamos al exterior siempre se coloca lana vidrio por una cuestión tanto térmica como acústica. Y en el interior podemos directamente colocar placas de yeso, o sea, las de Durlo sin problema y queda listo. Y se coloca también la barrera de vapor, esa famosa membrana que yo le dije, la Wichi, ahí está puesta. Por exterior, placas generalmente esto de maderas, de astillas que se llaman, que son maderas, placas económicas. La barrera de agua y viento, la barrera de Sawichi, y después la placa cementicia para terminar. O sea que esto es un sándwich, y aunque no lo crean, bastante bueno. Si yo quiero, también puedo hacerlo con terminaciones ya un poco de chapa. También lo puedo utilizar, muchas veces hago galpones. Bien, placa de Durlo interior, aislante térmico acústico, la placa de madera, la membrana esta, que es acá está puesto Tyvek, que es otra marca competencia de la Wichi, y la placa de chapa, o sea, no hay casi todo siempre el mismo principio, le podemos dar los tipos de terminaciones que querramos. Acá están viendo lo mismo, acá simplemente están con revoques.
toda la base de base quad, esto es como un proyectado de yeso para que agarre perfectamente después los revoques. La parte madera, la membrana Witch y la lana de vidrio, el perfil, y adentro vuelta barra de vapor y la placa de yeso. O sea, es todo siempre el mismo principio, un perfil U como base, y colocamos estos perfiles C en el interior, que vamos, por supuesto, todo esto va atornillado. Bueno, la misma situación, placa, estructura, en varias resistencias para que se den cuenta. Este LPS son el famoso Tergopol, la membrana para poder revocar, el revoque, y yo después de poder dar el revestimiento, tranquilamente revoque plástico. O sea, está pensada todas las opciones. Acá hay un poquito de detalles constructivos de cómo se colocan las placas, ¿ves? Tanto de anclaje al panel de fundación, o sea, son lo que vulgarmente nosotros llamamos tirafondo, y empieza a armarse toda la estructura. Esto lo que tiene bueno, que yo después puedo desarmar cualquier parte de la casa y modificarla sin problema, como si fuera el Durlo. Desarmarla y volverla a armar. O sea, realmente son sistemas creo que se vienen para quedarse. En Estados Unidos y en Europa, este sistema constructivo ya se considera como tradicional. Nosotros todavía acá en el país estamos como un sistema industrializado. Los costos, para que me fui demasiado rápido. Los costos acá en el país están muy parecidos al sistema de construcción tradicional. Puede estar un 15% más económico. La ventaja que tiene esto, si no hay problema de albañil, hacia más que albañil, de personas que trabajan, yo en 4 meses tengo una casa totalmente terminada. O sea, contra los 9 meses, un año del sistema tradicional. O sea, y no le quiero decir 3 meses porque depende de empresa constructora. Pero en 3, 4 meses yo tengo una casa totalmente terminada. Como verán, hay toda una estructura que viene ya de formato, que tiene el de diseño propio del sistema constructivo, para armar todas las piezas, los refuerzos. Generalmente cuando hay estas diagonales son refuerzos. Muchos se van así como 3 paneles para darle refuerzos de cargas. Muchas veces, depende de la altura, se rompe y se hace con un pequeño anclaje. Recuerden que esto es chapa de hierro galvanizada, o sea, yo puedo soldarle como estos pelitos que en la jerga se llama, para darle refuerzo con la estructura a la platea. Como verán, los caños pasan fácilmente por cualquier lado, y yo puedo armar cualquier tipo de estructura con esto. Esta la vimos. Bien, ahí ya estaríamos un poco. Bien. ¿Qué es lo que tenemos como tener en cuenta de este sistema Steel Frame? No existen restricciones del proyecto. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo diseñar como cualquier arquitecto y directamente se construye. Paredes curvas, rectas, en diagonales. Lo que uno, como construimos cualquier casa tradicional, con esto se puede construir. La estructura se compone por conjunto de perfiles de acero galvanizado de bajo espesor, o sea, tampoco crean que son como los caños estructurales cuando hacen una estructura de un tinglado, que están separados generalmente 40 60 centímetros entre sí, o sea, no son paredes muy gruesas. El montaje se realiza sobre fundaciones tradicionales, que con ventajas que acá no tenemos grandes pesos, a pesar de que estamos usando una estructura de hierro, pero ustedes para que se ubiquen, una pared de ladrillo tradicionales de 30, 1 metro cuadrado, estamos hablando que pesa 1000 kilos.
y un steel frame de 10 centímetros equivale a esa pared rendimiento con todo el aislante térmico acústico a esa pared de 30. Para que se ubiquen a ustedes, y estamos hablando de un peso que estamos llegando por metro cuadrado, nos llegamos a 100 kilos terminado. O sea, todo eso hace que sea mucho más estable, que tenga un mejor rendimiento. O sea, los cerramientos, tanto interiores y exteriores, son resueltos ya directamente, muy sencillamente, como se deja el hueco de la estructura y se atornillan los marcos. Porque generalmente los marcos se colocan, se anclan desde el interior de la estructura esa. Antes de colocar los paneles, se colocan los marcos y quedan perfectamente anclados. Tenemos, a lo que voy, una gran eficiencia energética. Esto es algo todavía nosotros acá en el país no le estamos dando mucha como importancia, pero es un tema que cuando uno se pone a ver, no sé si los que ahora le están llegando a la factura de gas de invierno, la casa que tenga 2 calefactores, le está llegando aproximadamente casi 5.000 pesos de gas, ni que hablar la que tiene 3, 4 calefactores. Estos son casas que son acompañadas con aberturas de DBH, y yo le puedo decir con un solo calefactor, el calefactor es muy chiquito, yo calefacciono toda la casa, refrigero toda la casa. Entonces, cuando yo empiezo a tener en cuenta esos valores y lo pienso, si no me hago una casa con estilo steel frame, les reitero, como es algo nuevo todavía que en el país, los costos todavía, si los comparamos con Europa, estamos con costos elevados con respecto al sistema de mampuestos, o sea, que estamos usando nosotros acá. Pero en Europa, Estados Unidos, este sistema constructivo, estamos hablando casi un 40% del valor del sistema de mampuestos. O sea que hay mucha diferencia de costos. Yo eso no creo que llegue nunca acá a eso, pero sí que puede haber una diferencia de un 30, 40% menos, puede haber. Si ustedes me dicen, pero una casa de ladrillo tradicional y me dura 100 años, 150 años, tienen razón. Estas son casas, son tecnologías nuevas que dicen que hay una garantía de 50 años sin problema. O sea, no lo puedo afirmar porque tampoco hace 50 años que está en el mercado esto. Desde el ladrillo, yo tengo construcciones, monasterio hecho en el 1200, sin estando en el pie, funcionando perfectamente, como castillos, viviendo gente. O sea, pero 50 años yo creo que es una edad buena de una casa, y cuando estamos hablando de que podemos estar modificándola muy fácilmente, a eso es lo importante que yo quiero hacerle hincapié, que esto yo puedo después unir habitaciones, agregar, sacar paredes tranquilamente, que esas cosas me permiten, y cosas muy sencillas. Que cuando yo tengo que hacer una casa tradicional, esto es mucho más complejo. Las instalaciones también van todo por el interior. Yo, se me pincha un caño, es muy fácil cortar un pedacito de ese durlo, reparo, vuelvo a reparar y listo, se resuelven todos los problemas. Quiero cambiar las luces, las tomas corrientes, es muy fácil, corto el durlo exterior, paso por esos huequitos que yo les mostré, la cañería nueva, la caja y listo. O sea, tiene esas ventajas, como si fuera el del durlo. Pues recuerden, la terminación exterior sería como un durlo, con todas las ventajas, también un poquito las desventajas que puede tener, que es más blandito si tenemos algunos hijos medio bravos que andan con la bicicleta, le pegan un volantazo y capaz que lo rayen bastante. Pero bueno, estamos hablando de cosas, primero, que yo en 3, 4 meses me meto dentro de la casa. Los costos son acotados totalmente, en cambio, cuando uno empieza a hablar de una construcción de cero tradicional, los costos, uno dice, va a costar tanto, pero al final sigue saliendo menos. En cambio esto, los números, como el tiempo es muy corto, no se le erra tanto
el costo cuando uno trabaja realmente bien. Hay gente que te dice, a mí viene que gente me dice, no, yo tuve con tal profesional, me dijo, con 50.000 pesos el metro cuadrado me hago esta casa. No, lo que vos querés hacer vale 100.000 pesos el metro cuadrado. Pero, tal, digo, si él, pero usted no lo puede hacer, usted dice que no se hace, digo, no, sale tal valor. Si esa persona, digo, vos pedile que él te firme un contrato que vos vas a gastar 50.000 pesos por metro cuadrado. Si no, tienes que hacerse cargo del final de la obra. Va a ver que no te lo firma. En cambio, en esto, uno cotiza sobre un valor muy concreto porque el tiempo de obra es real. O sea, y uno puede comprar todos los materiales rápido porque sale muy de estilo Durlock. Sale de tabla cuántos materiales no hace falta. Toda la parte de cañería que tiene que calar, volver a romper, todo eso no existe porque lo tenemos hecho todos los ductos para pasar las cañerías. Bien. Yo creo que, bueno, ahí estaría un poquito lo básico de Steel Frame, como para que tengan idea. Si alguien le ofrece estilo hacer consultas sobre estilo Steel Frame, no le tengan miedo, es algo que viene como para quedarse. Lamentablemente, por ejemplo, acá en Belville hay como 2 empresas constructoras que están haciendo algo en Steel Frame, no hay mucho hecho, pero han hecho ya, se han hecho especialmente quinchos con Steel Frame. No le tengan miedo, asesórenlo, no hay problema. Bien, acá ya me quedan 5 minutos. Yo les diría que por hoy estaríamos para dejarme la última clase como de teórico, de todo un tema de puertas, ventanas, normativas, que es bastante importante y que hay a tener en cuenta que uno está rediseñando algo. ¿Alguna pregunta, algo de eso? No, profe, todo perfecto. Bueno, entonces dejo.